Hola, soy Cristina Yarle, astróloga e investigadora de Córdoba, Argentina. Es un gusto y un placer enorme poder llegar a ustedes a través del Congreso Astrológico de GEA, Gente de Astrología. Mi especialidad son los eclipses. En esta oportunidad les acerco una investigación sobre eclipses de Mercurio. Veremos estos eclipses en la figura natal de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos con una breve introducción. Los eclipses aún representan un área poco investigada dentro de la astrología. Nos revelan aspectos claramente definidos a través de las casas, los planetas y la configuración general de la figura astrológica. Trabajan de un modo integral, en conjunto. Sin embargo, es posible seguir en detalle la influencia individual de cada eclipse, sea de Sol, de Venus o, como en este caso, de Mercurio. Cada eclipse marca ciclos y determina acontecimientos, dando lugar a que se manifiesten procesos que llevarán al ser a seguir con el destino indicado por el eclipse. Se movilizan en series igual que los ciclos saros de Sol. Cada serie se mueve como una familia, poseen particularidades propias que le diferencian de otras familias o series. Por su órbita irregular en nuestro tiempo siempre se dan sobre el mismo eje, Tauro-Escorpio. Los eclipses de Mercurio se movilizan tal un cronómetro. Son eclipses que determinan el destino, la real función de las casas y actúan como planetas modeladores. Como la palabra lo indica, modelarán a la persona durante determinada cantidad de tiempo hasta estar preparada para dar lugar a su misión en esta etapa de la existencia. Básicamente, cualquier eclipse de Mercurio que sea activado por un eclipse solar en tiempo presente define cambios e influencias, pero su efecto será temporal, breve, y siempre dejará huellas que transformarán la vida de la persona, lo cual es muy diferente a la función del eclipse de Mercurio regente. Influencia de un eclipse de Mercurio. La influencia de estos eclipses despiertan la herencia individual, rige sobre el equilibrio de ambos hemisferios cerebrales, sobre ambas mentes, concreta y superior. Activa los niveles más profundos de la psique, estimulando e impulsando el potencial interno y regulando procesos. Esta clase de eclipses cumplen con la función de promover el conocimiento que cada ser trae en su haber, ligado a la propia herencia individual, a fin de responder los requerimientos del futuro. Favorecen, fomentan y protegen la generación de nuevos conocimientos, marcando una gran diferencia cualitativa respecto al pasado inmediato, que aún actúa, aunque solo bajo la fuerza de un viejo y gastado paradigma. Si la herencia determina seguir bajo la influencia de un viejo paradigma, la persona simplemente se formará en los ámbitos dominados por el mismo, ignorando o rechazando la influencia de cualquier paradigma que resulte contrario a dicha fuerza. Lo que caracteriza y distingue a esta clase de eclipses en su influencia operativa y aplicativa es la difusión, la posibilidad de sistematizar socialmente un conocimiento mediante la información, por ejemplo. El cambio se impone abruptamente mediante la invasión de nuevos conocimientos que propician la organización de un nuevo orden estructural de ideas, lo cual posibilita la incorporación rápida y de un modo práctico de los conocimientos que darán lugar a la formación de nuevos paradigmas, los cuales reemplazarán los ya perimidos y que no cumplen con las nuevas exigencias que la vida presenta. La dinámica e importancia de estos complejos eclipses es vasta, superando la influencia de los eclipses de Venus y de Sol, tanto a nivel social, colectivo como individual. Por razones de tiempo y espacio, en este trabajo solo presento la influencia del eclipse de Mercurio regente. Vamos a ver acerca del eclipse regente. Cada ser humano está vinculado a la influencia permanente de un eclipse de Mercurio, el cual señala la condición cósmica bajo la cual ha nacido. Dicho eclipse además determina la actividad real de las casas natales, rigen sobre la vida y marcan el destino. La descarga energética que provoca el eclipse torna operativa la fuerza latente del paradigma al cual responderá la persona.
que bien puede seguir los pasos de su familia y ámbito social u obedecer a su propia línea individual, diferente al de su familia, según indique su herencia. El eclipse pudo haber tenido lugar hasta 13 años antes de nacer el individuo. No es importante que haya acontecido en otra época el eclipse. Estas fuerzas quedan atrapadas en el tiempo y permanecen latentes. Vamos con un ejemplo en la figura natal de Wolfgang Amadeus Mozart. La configuración general del eclipse de Mercurio regente respecto a la figura natal del músico nos permite comprender cómo influyen las fuerzas del destino respondiendo a la herencia individual. Un análisis detallado sobre los puntos más importantes darán una visión diferente sobre la función de Mercurio bajo eclipse, hasta ahora desconocido. Paso a paso veremos cómo las progresiones fueron activando los diversos puntos del eclipse y el paso de los tránsitos desencadenando la energía para ser canalizada. Podremos apreciar la manera en que los diversos acontecimientos obligaron a la búsqueda de un cambio. Wolfgang vivió en medio de un mundo que estaba cambiando y un paradigma disidente al reinante estaba preparándose para reemplazarlo. El músico respondía al nuevo paradigma. Configuración de casas y planetas modeladores. Ascendente del eclipse, Marte, planeta modelador. Vamos con la figura 1. La certeza que permite ver el eclipse es realmente sorprendente. El ascendente del eclipse está emplazado en los 29 grados de Géminis, sobre la casa 10 de la figura del músico. Marte natal conjunto al ascendente del eclipse. Así que tenemos que es Marte quien encausa y modela la fuerza del ascendente del eclipse y a través de la casa 10 natal mediante la profesión. Esto implica que el punto fundamental se encuentra en la comunicación y la mente concreta. La configuración indica que Wolfgang tendrá que encontrar nuevos modos de comunicar, la necesidad de establecer el cambio en los diferentes estratos sociales, y para esto él deberá entender las diversas formas de pensamiento existente entre sus contemporáneos. Notamos aquí las pautas para la formación de un paradigma. Igualmente, el grado 29 es un punto álgido. Esta configuración genera grandes inseguridades y temores a ser incomprendido. También deja explícito una relación nefasta con su hermana y un camino que deberá recorrer experimentando qué es el sacrificio y la compasión, características naturales de quien deberá vivir y movilizarse bajo la fuerza de un paradigma diferente al dominante en su entorno social. Seguimos con la figura 1. Mercurio regente del eclipse en casa 12. El regente del ascendente del eclipse es Mercurio. El mismo se encuentra bajo eclipse y sobre la cúspide de casa 12 del eclipse. Los puntos álgidos inclinan a evadirse de la realidad e internarse en un mundo de ensueños, ya que el eclipse sobre la cúspide de casa 12 provoca las vivencias y experiencias necesarias y dolorosas para despertar a la realidad. La casa 12 y Tauro del eclipse conllevan un sacrificio y una entrega completa mediante un extremo esfuerzo físico y psicológico, lleno de privaciones, lo cual recae abiertamente sobre la casa 9. Además posee influencia sobre el medio cielo natal de la figura del músico. Solo hay que notar la configuración de las regencias. La fama y la gloria que buscará durante su vida mediante su profesión le están negadas. Medio cielo del eclipse, Venus, planeta modelador. Se observa el medio cielo del eclipse actuando sobre la casa 6 radical, en 29 grados de Acuario y conjunto a Venus natal, formando un trino partil a Marte natal y el ascendente del eclipse. Por tanto, es Venus el planeta modelador y encargado de encauzar la energía del medio cielo del eclipse. Promueve identificarse y sensibilizarse con el dolor y sufrimiento social. De la mano de Venus deberá modelar la insolencia y la rebeldía propia de quien a la fuerza debe permanecer en una posición de subordinación, padeciendo las penurias que genera la desigualdad de derechos. Algo que tempranamente en su hogar comenzará a experimentar con su padre, su maestro. El medio cielo del eclipse realiza una descarga energética que impulsa a conformar una individualidad exagerada, una libertad inusual, no solo para su época, para cualquier época. Wolfgang deberá descubrir la esencia de la palabra libertad.
mediante restricciones que implican supeditarse y depender de otros, descubriendo así el camino para actuar con osadía e independencia, inclinando a otros a buscar lo mismo. Sin embargo, podemos analizar que esto no se hará de un modo explosivo como acostumbra hacerlo Urano a su paso, regente del medio cielo del eclipse, ya que se encuentra conjunto a Marte y bajo el signo de Piscis. Lo hará a la manera de Venus, el planeta que canaliza al medio cielo del eclipse, modelando el exagerado ego acuariano mediante el arte, la música, las buenas maneras, la educación, el conocimiento, suavizando las dificultades con la autoridad que determina esta posición del medio cielo en la casa 6 natal, inclinándole a una forzada sumisión para poder encauzar lo que vino a encauzar desde su posición. Esta libertad, a la que pugna el signo de Acuario mediante el medio cielo del eclipse y la casa 6 natal, en realidad debería entenderse como la libertad natural y el temple que evoca la obra en sí misma, la fuerza autónoma y el carácter individual de la misma al presentarse al mundo, que llevará el nombre del músico a la inmortalidad, algo demasiado grande y vasto, de dimensiones existenciales que desbordaban una vida humana. Wolfgang sentía esto dentro, él era el canal que experimentaba esta dinámica poderosa, él debía encontrar un camino para poder encauzar su obra y establecerla, porque él sabía de alguna manera que traía una nueva corriente, un nuevo método que derribaría un paradigma en el mundo de la música, y con ello tendrían lugar también nuevas organizaciones sociales. Casa 5 natal y casa 8 del eclipse. Seguimos con la figura 1, por favor. La figura natal presenta a Saturno, Sol y Mercurio conjuntos bajo casa 5 y en Acuario. La conjunción está dada por el Sol y Mercurio, más la presencia aplastante de Saturno es determinante. La casa 8 del eclipse está completamente ensamblada en la casa 5 natal. Su cúspide en Capricornio intercepta a Saturno, quien presenta una oposición con Neptuno del eclipse. La cúspide de casa 9 del eclipse rige sobre la conjunción Sol-Mercurio, teniendo cúspide en Acuario. A partir de los 6 años, el niño brinda conciertos públicos y por consiguiente está obligado a responder demandas y exigencias de su padre y cuanto adulto acudía a sus conciertos. Está claro que él sabía porque sus padres se lo decían, que gran parte de esos adultos eran personas poderosas e influyentes, reyes, emperadores, duques, príncipes, arzobispos, concertistas, etc. Lo habían formado para agradar y mantener contentos a esta gente, porque de ellos dependía el bienestar de él y su familia, un bienestar que incluía dinero, bienes y estabilidad en todos los aspectos. Es notable cómo Saturno en casa 5 nos habla de esto en su figura natal, más el que sea el planeta encargado de canalizar la fuerza de la casa 8 del eclipse a través de la casa 5 natal es determinante, dejando claramente expuesta la realidad que el niño enfrentaría. Wolfgang era solamente un niño pequeño. La vida y el destino tenían reservado para él una responsabilidad enorme que experimentaba como una gran carga. El niño estaba obligado a exhibir sus dotes artísticas de intérprete y compositor precoz. Sin embargo, esta responsabilidad recaía como una montaña sobre sus hombros, porque debía sobrellevar una conducta acorde a las exigencias que recibía de parte de los adultos, la maldición de nacer niño prodigio y que su padre lo explotara. Como un juguete, un capricho de la naturaleza, él recibía su recompensa luego de sus conciertos, aplausos, halagos, mimos, abrazos, regalos de toda clase y también el dinero que su padre ansiaba, claro. Todo esto obraba como una manipulación de la vida para que menuda responsabilidad pareciera algo grato, mas no lo era. Solo era una trampa de los sentidos. Observemos, Saturno natal opuesto a Neptuno del eclipse. Es sorprendente, ¿no? Aquel placer que representaba crear música e interpretarla, al exhibirlo, implicaba la negación de conformar su propia identidad.
por tener que responder a las exigencias y demandas del mundo adulto, sin poder darse el permiso de reaccionar acorde a su edad y necesidades propias de la psicología en formación, expresarse según sentía y vivenciaba. Todo debía ajustarse a una apariencia de perfección para agradar a los adultos y obtener a cambio su recompensa por ello. Lo anterior denota la impostura de un viejo paradigma existente por la época, donde se carecía de consideración alguna por los niños. Recién hace unos 150 años comenzó a investigarse seriamente la psicología evolutiva, la psicología infantil. Demasiado tiempo después comenzarían a aplicarse constructivamente los resultados. Veamos casa 8 del eclipse, Saturno, planeta modelador. Seguimos con la figura 1. El acoplamiento total de la casa 8 del eclipse dentro de la casa 5 natal, con cúspide en Capricornio, interceptando solamente a Saturno natal, siendo regente de la casa 5 y casa 8 del eclipse consecutivamente, y opuesto a Neptuno del eclipse ocupando la casa 2 del eclipse, indica que es Saturno el planeta encargado de modelar y encauzar la fuerza de la casa 8 del eclipse, la energía de Neptuno del eclipse y la fuerza de la casa 5 natal. Esto nos habla del precio que tuvo que pagar esta criatura, la negación de su propia libertad individual, de sus derechos como persona en formación, algo que repercutiría en su vida adolescente y adulta. La fuerza energética de Neptuno del eclipse opuesto a Saturno natal, en correspondencia a las casas, genera grandes conflictos internos, donde la persona percibe que su estabilidad y seguridad están amenazados de algún modo por el entorno inmediato, generando grandes angustias, estrés, depresiones, desasosiegos, incertidumbre, soledad, inseguridad, experimentando un error como un negro abismo que da lugar a culpas, remordimientos por no cumplir con sus responsabilidades, y experimentar un acierto como el cielo al alcance de la mano, una huella marcada a fuego, extremos altamente determinados que desdibujan la búsqueda del equilibrio, dando lugar a temores y ansiedad autónomos en el inconsciente, y desde allí dominar la vida de la persona. La carga impuesta al niño, por más prodigio y talento supremo que haya tenido, era solo eso, un niño pequeño, y todo aquello fue en contra de su estabilidad interna. Tanta responsabilidad y exigencia fue en detrimento del ritmo natural de su crecimiento y maduración normal a su edad. Fondo del cielo del eclipse, Plutón, planeta modelador. Seguimos con la figura 1. Vemos la cúspide del fondo del cielo natal ensamblada en casa 4 del eclipse, esta con cúspide en Escorpio, Luna y Plutón en casa 4, conjuntos a Quirón del eclipse, los tres astros en 17 grados de Sagitario. Vemos a Júpiter del eclipse en Cáncer y Júpiter natal en Libra, los regentes de ambos signos, Luna y Venus bajo Géminis en casa 12 del eclipse y Mercurio bajo eclipse. Analicemos esta simbología para poder comprender la correspondencia. La casa 6 del eclipse en su influencia indica la relación que logrará Wolfgang consigo mismo, la manera en que abordará sus objetivos, el grado y el modo en que podrá autovalorarse, respetarse y quererse, básicamente cómo se servirá a sí mismo, se respetará y se querrá, punto fundamental para poder servir a otros. Sin embargo, el primer servicio siempre es con uno mismo. Ser útil a otros es el propósito determinado por el eclipse, pero su influencia sobre la casa 4 natal perjudica notablemente la función específica de la misma. Vemos la Luna y Plutón natal en conjunción bajo la influencia directa de Quirón del eclipse en Sagitario. La Luna conjunta a Plutón bajo Sagitario e inclina a los viajes buscando liberar estructuras existenciales perimidas que ya no cumplen una función constructiva y dar lugar a nuevos conocimientos que aceleran los procesos existenciales que podrán ser encauzados constructivamente. Quirón del eclipse amplifica y refuerza el influjo de la casa 6 del eclipse sobre la casa 4 radical, actúa directamente sobre la naturaleza instintiva,
afectando la capacidad de adaptación al entorno y lo cotidiano, mediante las experiencias tempranas en su hogar. Sin embargo, todo esto le permitirá entrar en resonancia con sentimientos y emociones de otros, pero no será hasta padecerlo en carne propia y experimentar el antagonismo. Comprendiendo mediante el propio padecimiento quedará claro qué le sucede a otros y qué necesitan para poder cambiar y alcanzar un mejor modo de vida. Generará que aflore aún más su inseguridad y la urgencia de igualdad de derechos, la fuerza volitiva del nuevo paradigma. En otras palabras, Quirón infringe una herida profunda, la cual recepta y modela Plutón, que le obligará a desarrollar un grado de sensibilidad respecto al dolor y sufrimiento ajeno. El detallismo y perfeccionismo de sus facultades serán claves para imponer un método original, mediante el cual llegar a otros. La formación y preparación para dicha tarea será viajando, observando modos, costumbres, hábitos, las diversas maneras en que los demás conviven y el modo en que enfrentarán las problemáticas. Quirón del eclipse, entonces, es el planeta que determinará la formación del nuevo paradigma. Plutón deberá modelar esta fuerza y encauzarla. Vamos a ver progresiones. Pasamos a la figura 2. Caminar. Un gran reto. Como dato curioso, Mozart comienza a caminar recién a los 3 años de vida. Vamos a verlo en la figura. Vemos en color violeta. El 25 de febrero de 1759, la luna progresada a 2 grados 7 minutos de Acuario. En su paso activó a Saturno natal y Neptuno del eclipse. El sol progresado en 10 grados 30 minutos de Acuario, en sextil a Plutón del eclipse, teniendo en cuenta que Plutón es regente de la casa 3 natal, el sol de la casa 3 del eclipse. La cúspide de casa 3 progresada en 6 grados 38 minutos de Escorpio, en conjunción a Urano del eclipse. En los tránsitos, en color azul, podemos observar al Sol en 6 grados 8 minutos de Piscis, a Saturno en 6 grados 33 minutos de Piscis, ambos en trinos a la cúspide de casa 3 progresada y en conjunción a Urano del eclipse. Primeras obras. Vamos con la figura 2. Leopoldo Mozart tenía un libro de notas, Nannerl, que empezó en 1759 y que él incluyó algunas de las primeras obras de Wolfgang. Según esas notas, el niño hizo su primera composición antes de cumplir los 4 años, el Andante y Allegro, K1A y K1B, escritos a principios de 1760. Vamos a verlo en la figura. El 6 de enero de 1760 vemos en verde la luna progresada en 14 grados 14 minutos de Acuario, a Mercurio progresado en 15 grados 2 minutos de Acuario, en cuadrato al eclipse de Mercurio en 15 grados 47 minutos de Tauro y en trino a la cúspide de casa 12 del eclipse. El ascendente progresado en 15 grados 32 de Virgo, en trino al eclipse de Mercurio. El Sol en tránsitos, en color negro, en 15 grados 13 minutos de Capricornio, formando un trino al ascendente progresado y al eclipse de Mercurio. Pasamos a la figura 3, por favor, componiendo. Tomó 30 minutos para Wolfgang Amadeus dominar su primera composición musical. El trabajo, un scherzo de Wagenseil, había sido copiado por su padre en el cuaderno de Nannerl. Debajo de él Leopoldo apuntó: esta pieza fue aprendida por Wolfgang el 24 de enero de 1761, 3 días antes de su cumpleaños número 5, entre las 9 y las 9:30 por la tarde. El logro de Wolfgang se siguió en rápida sucesión a través de otros, un minué y trío aprendido en una media hora, el 26 de enero, una marcha aprendida el 4 de febrero y otro scherzo el 6 de febrero. Enseguida introdujo sus propias obras al cuaderno. Vamos a verlo en la figura.
El 24 de enero de 1761 vemos en color violeta la luna progresada en 28 grados 41 de Acuario, en conjunción al medio cielo del eclipse de Mercurio en 28 grados 35 minutos de Acuario y en conjunción a Venus natal. En color azul, Marte en tránsitos, a la hora en que figuran los documentos, en 26 grados 58 minutos de Acuario, con una marcada influencia sobre la luna progresada y el medio cielo del eclipse. En color violeta, Venus progresado en 5 grados 32 minutos de Piscis, en trino al nodo del eclipse en Escorpio. En color azul, el Sol en tránsitos en 5 grados 11 de Acuario, cuadrando al nodo norte del eclipse. En violeta, el ascendente progresado en 16 grados 18 minutos de Virgo, en trino al eclipse en Tauro. En color azul, Mercurio en tránsitos en 15 grados 58 minutos de Capricornio, en trino a los 2 puntos antes mencionados. El 4 de febrero de 1761, en color verde vemos el Sol en tránsitos al mediodía en 15 grados 57 minutos de Acuario, sobre Mercurio progresado, en cuadrato al eclipse de Mercurio. Mercurio en 2 grados 3 minutos de Acuario conjunto a Saturno progresado, en oposición a Neptuno del eclipse de Mercurio. En color violeta la cúspide de casa 3 progresada, 8 grados 22 minutos de Escorpio, en trino a Marte del eclipse. El 6 de febrero al mediodía se reitera la influencia del Sol en tránsito, como en el caso anterior. En color rosado la Luna en tránsitos, en 3 grados 17 de Piscis, conjunta a Júpiter en tránsitos, en 4 grados 51 de Piscis, en oposición al ascendente natal. En trino a Júpiter del eclipse, Mercurio en 5 grados 13 de Acuario, conjunto a la cúspide de casa 9 del eclipse y en cuadrato a los nodos del eclipse. Puede observarse bajo la tensión tremenda que el niño aprendía, su capacidad de respuesta ante las exigencias era notable. Sin embargo, no dejaba de ser solo un niño pequeño. Pasamos a la figura 4, la viruela. En el mes de septiembre de 1767 hubo un brote de viruela en Viena. Wolfgang y su familia se encontraban en dicha ciudad por el casamiento de una de las hijas de la emperatriz María Teresa. La novia enfermó y falleció a causa de esta enfermedad. Los Mozart habían alquilado habitaciones en la casa de un orfebre. Debieron de marcharse cuando los 3 hijos del orfebre enfermaron al mismo tiempo de viruela. Partieron hacia el norte, hacia la ciudad de Olomouc. 2 días luego de llegar, Wolfgang mostraría los primeros signos de la enfermedad, el 26 de octubre. Leopoldo consulta al conde Leopoldo Podlaski, quien reconoce los síntomas de la enfermedad y lo deja bajo el cuidado de su médico personal, el doctor Joseph Wolf. Durante 9 días, el niño músico perdería la visión, un síntoma de la enfermedad. El 10 de noviembre, Wolfgang comenzaría a sentirse mejor. 4 días más tarde, su hermana Nanner enfermaría durante 3 semanas. Durante este tiempo, su padre, Leopoldo, temía que su hijo perdiera la vida. Sin embargo, lamentaba que se perdieran la oportunidad de brindar conciertos y recaudar fondos. Esto parecía representar su mayor preocupación, según manifestaban las cartas de la época. En la figura, para el 26 de octubre, en color violeta, vemos por progresión al nodo sur en 12 grados 13 minutos de Piscis, conjunto a Urano en 13 grados 47 minutos de Piscis, y Venus en 13 grados 54 minutos de Piscis. Vemos los tránsitos en color verde. A media mañana se puede observar a la Luna en 13 grados 15 minutos de Sagitario, cuadrando los planetas progresados en Piscis, a Mercurio en 13 grados 54 minutos en trino a los planetas progresados en Piscis, y a Quirón retrogradando en 12 grados 14 minutos de Piscis, en trino a Júpiter del eclipse mercurial.
En progresión también en color violeta, Mercurio en 29 grados 5 minutos de Acuario, en trino al ascendente del eclipse y en trino a Marte progresado en 29 grados 44 de Géminis. Para el 2 de noviembre, cuando Wolfgang está grave, es posible observar en color azul que la parte de la fortuna progresada en 17 grados 12 minutos de Géminis se opone partila a Quirón del eclipse en 17 grados 12 minutos de Sagitario, desencadenando la energía sobre Plutón y la luna natal. En color rosado, el Sol transitando 9 grados 22 minutos de Escorpio, en trino a Marte del eclipse y en cuadrato a Neptuno progresado en 9 grados 18 minutos retrogradando en Leo. La Luna transitando en Piscis en 12 grados 46 minutos alcanza a Quirón retrogradando en tránsitos en 12 grados 5 minutos de Piscis en conjunción a Urano y el nodo sur progresados. Pasamos a la figura 5, la finta semplice. El niño músico, con el gran talento de improvisar y de un modo perfecto, global e inmediato cuanto ve, escucha y percibe mediante la música, no necesitó de los razonamientos para construir intelectualmente, todo le llegaba sin esfuerzo a la hora de componer. El niño se convierte en un personaje y deseoso de mostrar cuanto sabía y podía, sin ser consciente que con ello hacía temblar las bases de un viejo paradigma. El emperador José II, en enero de 1768, le pregunta a Wolfgang si le gustaría componer una ópera. El niño aceptó, pero fue su padre quien movilizó todo para poder concretar este proyecto. Quien lleva adelante los espectáculos de ópera en Viena es Giuseppe Maratti, el cual se hace llamar Conde Affligio y está acostumbrado a imponer sus caprichos. Sin embargo, no puede dejar de obedecer al emperador y se ve obligado a firmar un contrato ofreciendo 100 ducados por la música de una ópera. Así Wolfgang debe buscar un libreto para su música. Lo encuentra en la finta semplice, la falsa ingenua, y a un modo profético el título del libreto parece determinar el ámbito en el cual se moverá el niño músico. En 3 meses, Wolfgang compone 558 páginas con la partitura de la ópera bufa. El niño va conociendo y familiarizándose con los cantantes y músicos que darán vida a su obra sobre el escenario. Se determina que la obra será estrenada para la Pascua de 1768. Sin embargo, el emperador debe viajar a la frontera turca y permanecer allí más tiempo del programado, por lo que se retrasa el estreno de la ópera para el mes de junio. Gradualmente una maraña de intrigas comienza a tener lugar para Leopoldo llegar a darse cuenta que Affligio firmó aquel contrato con Wolfgang por orden del emperador, pero no está de acuerdo en que un niño dirija una orquesta ni se presente como el compositor de la obra musical. Affligio tiene negociados prefijados con los italianos y de ningún modo los perderá a causa de un niño. Así este falso conde agita a los compositores de la corte con la idea de que Wolfgang es un competidor peligroso, mas no por él mismo, sino por su padre, quien es el verdadero autor de la ópera, y no así su hijo. Los cantantes y músicos que en un primer momento se mostraban entusiasmados con la música de Wolfgang respondieron al complot de Affligio, manifestando cosas como que aquello era incantable. Los músicos protestaron y se negaron a ser dirigidos por un niño de 12 años que ni siquiera manejaba el idioma italiano. A fines de julio, Leopoldo acusa a Gluck de urdir intrigas contra su hijo de la mano de Affligio. El 21 de septiembre presenta una queja formal al emperador, quien promete hacer algo al respecto, pero nada se hace y la finta semplice no se estrena en Viena. Recién se estrenará el 1 de mayo de 1769 en Salzburgo, por orden del arzobispo protector. La ópera bufa volvería a ser representada nuevamente recién en nuestro siglo.
De este modo Wolfgang comienza a ser acompañado por la sombra de intrigas y desprestigios en su contra que le acompañarán hasta el último de sus días. Lo vemos en la figura. El 3 de abril de 1768 era domingo de Pascua. Buscamos una fecha anterior cercana, el 25 de marzo de 1768. Vemos en color violeta la luna progresada en 27 grados 58 minutos de Tauro, cuadrando al medio cielo del eclipse. Mercurio progresado en 29 grados 50 de Acuario, en trino al ascendente del eclipse. Por tránsitos en color rosado, Saturno en 27 grados 43 minutos de Géminis, conjunto a Marte progresado y al ascendente del eclipse. Quirón en tránsitos en cuadrato a Quirón del eclipse y por ende a la Luna y Plutón natal. En color verde, el 7 de febrero de 1768, Júpiter ingresa en retrogradación a los 22 grados 48 de Libra. El 9 de junio volverá a estar directo en 12 grados 53 minutos de Libra. Alcanzará nuevamente los 22 grados para el mes de septiembre. En ese tiempo estaría trabajando sobre Júpiter progresado en 18 grados 29 retrógrado, sobre la cúspide de casa 2 progresada en 15 grados 30 y en cuadrato al eje 2,8 del eclipse en 17 grados 16 de Cáncer Capricornio. En cuadrato también a Quirón progresado en 14 grados 16 minutos de Capricornio. Pasamos a la figura 6, las bodas de Fígaro. Es una de las obras maestras del músico. Mozart empezó a trabajar en las bodas de Fígaro a fines de octubre de 1785, junto con el libretista Lorenzo da Ponte. El libreto estaba basado en la obra teatral La Folle Tournée o Le Mariage de Fígaro, del francés Caron de Bocmache. La obra teatral se había estrenado en París en abril de 1784, generando escándalo y controversia a causa del planteamiento revolucionario de su argumento, causa por la cual fue prohibida por Luis XVI en Francia. El emperador José II hizo lo mismo en Viena. Da Ponte, por su parte, deja de lado los aspectos políticos que generan escándalos en el público y se centra en las temáticas de atracción erótica entre los personajes. De este modo Mozart y Da Ponte se las arreglaron para convencer al emperador José II que la obra era de un carácter inocente, nada político, y el emperador la autorizó. Su estreno no tuvo una gran repercusión en Viena, a causa de las artimañas que otros compositores armaron para evitar que Mozart presentara esta ópera, incluso con un argumento aparentemente carente de polémica. La ópera lleva un claro mensaje político revolucionario, ya que el desarrollo del argumento muestra que es posible cambiar la realidad en beneficio de las clases bajas, dando así el anuncio de una nueva ley que dará lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sería un símbolo acerca de la igualdad de los derechos para todos. Por tanto, la nobleza, la aristocracia, se siente amenazada por semejante obra revolucionaria. Esta ópera constituye un primer indicio de la tormenta revolucionaria que se avecinaba. Un viejo paradigma comenzaba el principio del fin en su dominio. Las personas se encauzaban hacia una crisis social. Luego de ser decapitado el rey de Francia, muchos se animaron a manifestar que la revolución y caída de la monarquía francesa fue generada por esta obra. Por supuesto que no fue así, pero el derrumbe de un viejo paradigma arrastra cruelmente consigo hasta lo lógico y sensato. Lo vemos en la figura. Figura 6. El 1 de mayo de 1786, cuando estrena la ópera, vemos en color verde el medio cielo progresado en 5 grados 47 de Cáncer, en oposición a Saturno del eclipse de Mercurio, y en trino al nodo norte del eclipse. Vemos a Saturno progresado en 5 grados 26 minutos de Acuario, en cuadrato a los nodos del eclipse, a Quirón progresado en 15 grados 39 minutos de Capricornio, en trino al eclipse de Mercurio.
Observemos en color rosado los tránsitos. A las 20 horas en Viena, el Sol en 11 grados 28 minutos de Tauro, en trino al nodo norte progresado en 11 grados 14 de Virgo y en sextil a Júpiter del eclipse. La Luna en 29 grados 24 de Géminis, actuando en conjunción al ascendente del eclipse, a Marte natal, y en cuadrato al eje 5-11 del eclipse en 0 grados 58 minutos de Aries. Debe tenerse en cuenta que se trata de una obra de 4 horas de duración, Mercurio retrogradando en 15 grados 17 minutos de Tauro, en trino a Quirón progresado y conjunto al eclipse, y la cúspide de casa 12 del eclipse. Marte en 15 grados 53 minutos de Cáncer, en oposición a Quirón progresado y en sextil al eclipse. Júpiter en 1 grado 1 de Tauro, en sextil a Marte progresado, en cuadrato a Neptuno del eclipse y Saturno natal. Saturno en 16 grados 30 minutos de Acuario, en trino a Júpiter progresado en 17 grados 37 minutos de Libra, en sextil a Quirón del eclipse, en cuadrato al eclipse y la cúspide de casa 12 del eclipse. Urano en 17 grados 30 minutos de Cáncer, en cuadrato a Júpiter progresado y conjunto a la cúspide de casa 2 del eclipse en 17 grados 16 minutos de Cáncer. Quirón en 29 grados 39 minutos de Tauro, en trino a la Luna progresada, en 29 grados 58 minutos de Capricornio y en cuadrato al medio cielo del eclipse. Como se puede observar, la fuerza y el carácter de los contactos entre planetas progresados con planetas del eclipse y los tránsitos es simplemente sorprendente. En este periodo de su vida podemos notar 3 aspectos importantes: Quirón progresado en trino al eclipse, a Saturno progresado en cuadrato a los nodos del eclipse y el ascendente progresado en oposición a Saturno del eclipse. Queda muy claro lo que esto indica. Su pensar y sentir difieren notablemente del resto, está en un extremo completamente opuesto y no le interesa la opinión de otros. Él vino a traer un cambio y establecerlo a como dé lugar. Se trata de una nueva estructura que ya late con vida propia en el mundo. Mozart, mediante su voluntad intelectiva y perceptiva, acciona obedeciendo la dirección que determinan los parámetros de un nuevo paradigma que ha llegado para quedarse. Durante los años en que Quirón forma un trino al eclipse por progresión, el músico vibrará a través de la mente colectiva y su música permitirá expandir la visión del mundo en un nivel diferente, obligando a que surjan los traumas más profundos, se los enfrente y luego encauzar hacia la conquista del nuevo mundo que emerge de la mano del flamante paradigma dominante. Mozart había comprendido que la mayoría de la gente deambula por la vida sin apreciarla, conociendo solo el ámbito social donde ha nacido. Pero él había tenido la prerrogativa de experimentar diversos estratos sociales, lo cual le permitió ver la vida desde una perspectiva diferente. Hacía mucho tiempo que había decidido aplicar lo que aprendió y difundirlo a través de la música, por lo cual se puede notar claramente el modo en que funcionó en él, moverse mediante un paradigma diferente. Si comprendemos el actuar de las fuerzas del universo, conspirando hacia los procesos colectivos, podremos observar el modo en que actúan los eclipses canalizando la herencia a través del modelo del paradigma dominante. Conclusión. Bueno, hasta aquí llega mi presentación de los eclipses de Mercurio. En la figura del músico hemos podido ver el modo en que las progresiones fueron indicando los sucesos mediante la configuración total del eclipse y el modo en que los tránsitos desencadenaron los acontecimientos indicados por el mismo.
pudo analizarse que la técnica de estos eclipses mercuriales es una herramienta útil y práctica para la fragmentación de la figura astrológica, ya que permite seguir un orden y una coordinación correlativa de regencias y ensamble de casas, que resultan veraces, facilitando tanto su análisis como su estudio. Fue posible observar el seguimiento de un orden cronológico. Si bien este trabajo desarrolló solo una parte de la influencia de los eclipses, resulta conveniente para comprender sus ventajas en el estudio, práctica y aplicación astrológica para el docente y el profesional astrólogo. Espero que haya sido de interés y expectativa. Les habla Cristina Charle, desde Córdoba, Argentina. Será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Todas mis hadas para ustedes. Hasta siempre, ¿eh?